Hola, buenas tardes a todos. Quería daros en primer lugar la bienvenida a esta tercera sesión sobre el Seminario de Experiencias en Evaluación de Políticas Públicas. Quería también agradecer a Antonia Rubio González, la directora general de Infancia, que nos acompaña hoy y que va a ser quien nos exponga sus experiencias en materia de evaluación del segundo plan de infancia y adolescencia en Andalucía. Y bueno, aparte de darte las gracias a ti personalmente por tu intervención en el día de hoy, también manifestar el trabajo tan intenso que llevamos realizando desde la Dirección General de Infancia y el Instituto Andaluz de Administración Pública durante los últimos años. Porque no sé si los que estáis aquí presentes conocéis que han sido ya 3 ediciones las que llevamos del MOOC sobre participación en infancia. También hemos ayudado en lo que ha sido la evaluación del segundo plan, que hoy nos va Antonia a exponer cómo ha sido su experiencia y que actualmente también estamos asesorando en la elaboración del tercer plan de infancia y adolescencia en Andalucía. Asimismo, quería señalar que es importante la colaboración que hemos mantenido para la elaboración de un manual para la elaboración de los planes municipales de infancia, así como la formación en la que hemos colaborado para los técnicos municipales poderles difundir todo lo que ha sido el contenido de este manual que hemos elaborado conjuntamente. Y dicho esto, voy a pasar brevemente a exponer algunas pinceladas sobre el currículum de Antonia. Digo algunas porque el currículum es muy extenso, tanto en su faceta profesional como investigadora y como docente. Bueno, pues Antonia es doctora en Psicología y máster en Psicoterapia Relacional por la Universidad de Sevilla. Bueno, durante más de 20 años ha desarrollado su labor profesional en diferentes administraciones públicas, siempre en el ámbito de servicios sociales, de infancia, de adolescencia, concretamente en la Diputación Provincial de Huelva, en el Ayuntamiento de Moguer. También ha sido miembro de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja en Huelva. Y bueno, pues como experiencia investigadora y docente son múltiples sus participaciones en diferentes proyectos por la Facultad de Psicología de Huelva. Y bueno, algunos de sus estudios más destacados, que os voy a citar, son los relativos al estudio de detección de necesidades en los programas y servicios que intervienen con la infancia y su familia en la provincia de Huelva. También destaca su estudio sobre el consumo de alcohol y contexto de desarrollo en la adolescencia. Ha asesorado en diferentes programas de atención y apoyo a la familia que estaban impartidos por la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna. Pertenece también a un grupo de investigación denominado Desarrollo de Estilos de Vida en el Ciclo Vital y Promoción de la Salud de la Universidad de Huelva. Y bueno, ha publicado numerosos artículos científicos, ha participado y colaborado en diferentes capítulos de libros y bueno, pues realizado diferentes comunicaciones en distintos foros. No quiero seguir abrumando aquí a la ponente y bueno, y quiero ya simplemente nuevamente agradecer tu intervención y darte ya la palabra para no robarte más tiempo. Así que sin más, muchísimas gracias. Gracias. Cuando quieras. Muchísimas gracias, María del Mar. Muchas gracias, sobre todo a ti, María del Mar, por haberme invitado a participar en este seminario y a Mar, que trabajamos mucho con ella, como tú has explicado muy bien, desde los MOD, planes locales de infancia, el manual de los planes locales de infancia, la evaluación del segundo plan, que es lo que hoy vamos a ver. Y bueno, tenemos ya en puerta el tercer plan de infancia y adolescencia, que también ha implicado mucho trabajo en coordinación y en colaboración con el IAP, ¿no? Yo creo que se me oye bien, ¿no? Vale. Me voy a apoyar en un PowerPoint que, si queréis, después está a vuestra disposición, se lo podéis pasar a todos los alumnos, ¿vale? Si os parece, os voy a contar un poco cómo hicimos la evaluación del segundo plan y después podemos hacer un turno de preguntas y hacer un pequeño debate en relación a la evaluación. Cuando Mar me propone que acuda a este seminario, la pregunta de partida es ¿por qué evaluamos el segundo plan de infancia y adolescencia en Andalucía? Y esa pregunta no puede entenderse
sin un enfoque sistémico. Yo, que soy terapeuta de familia y con un enfoque sistémico y comunitario, creo que la pregunta debe ser esa: ¿por qué y para qué evaluamos? Son dos conceptos que hay que tener muy claros cuando uno se plantea una evaluación. El por qué y el para qué evaluamos el segundo plan de infancia y adolescencia. No sé cómo se va para la... Ahí. Vale. El segundo plan de infancia y adolescencia que comenzó en el año 2016 y finalizaba en el año 2020, cuyo lema era la infancia en todas las políticas y en todos los municipios. Cuando yo ya llego a la Dirección General de Infancia, este plan está en marcha. Tuve la oportunidad de participar años antes en algunas de las cuestiones, los grupos que se elaboraron de profesionales por parte de los servicios sociales, y el plan contaba con unos objetivos generales que sobre todo pretendían un reconocimiento social de la infancia, considerar el valor social de la infancia, oportunidades para desarrollar sus capacidades y potencialidades, promoción de los derechos, bienestar y educación, promoción de la seguridad y la confianza, que después vamos a ver que es un elemento que se evaluó dentro del plan, protección contra la falta de recursos, el abuso y la negligencia y la participación infantil, que, como veremos más adelante, ha sido una de las grandes innovaciones de este plan. ¿Por qué y para qué? Son dos preguntas y cada una implica una respuesta que tenemos que tener muy presente cuando iniciamos la evaluación de un plan. Porque hay necesidad de valorar en qué medida, cuando se desarrolla un plan, en este caso el segundo plan de infancia y adolescencia, se contribuye al logro de los objetivos que se han planteado. Es necesario hacer una evaluación final, además cualificada, en este caso con la cualificación que tiene el Instituto Andaluz de las Administraciones Públicas, la evaluación de planes y de políticas sociales. Por eso creíamos que era fundamental contar con esa evaluación cualificada. ¿Para qué? Para futuras tomas de decisiones que implicaban que tuviésemos información y una evaluación basada en la evidencia y que nos sirviese de base para proyectar el tercer plan de infancia y adolescencia de Andalucía, en el que ahora mismo nos encontramos. Indudablemente, cuando hay que plantear y hay que decidir la evaluación de un plan, surgen dudas, incertidumbres y muchas inquietudes, ¿no? Primero, te planteas si se podrá abordar adecuadamente la evaluación del plan, porque ya a priori, cuando tú tienes el segundo plan de infancia y adolescencia y conoces un poco todo el recorrido que ha habido, ha tenido una evaluación ex ante antes de su entrada en vigor, ha tenido una evaluación intermedia, ya de por sí ves que faltan indicadores y un sistema de evaluación adecuado. Esa era una de las dudas que nos hacían temer que no fuese posible abordar adecuadamente la evaluación. Por otra parte, también una de las dudas que se plantea, ¿cuáles van a ser los resultados de la evaluación de este plan? ¿Y cómo vamos a dar a conocer esos resultados? Sobre todo las deficiencias, indudablemente, los aspectos que hay que mejorar, lo que no está funcionando y sobre todo la parte que entendemos que hay que mejorar y que no están dentro de nuestro sistema, que no está dentro del ámbito de las políticas sociales o no están dentro del ámbito concreto de la Dirección General de Infancia. Pero teníamos muy claro que, a pesar de todas esas dudas, que surgieron bastantes más dudas al principio, sobre todo por la metodología que se había seguido en el segundo plan, porque os comento que los indicadores del sistema de evaluación era dudoso que pudiese permitir hacer la evaluación, teníamos muy claro que había que visibilizar lo que no funcionaba para mejorar. Ese es el punto de partida fundamental y también identificar las fortalezas y los logros. Y sobre todo, teníamos muy claro que había que hacer una gestión desde la transparencia. Si trabajamos por y para la infancia, tenemos que ser transparentes. Tenemos que aportar metodologías participativas, eficaces y transparentes, porque son útiles para diseñar futuros planes. Y es un poco la esencia de la evaluación que os voy a presentar. Como os comentaba, el segundo plan de infancia y adolescencia de Andalucía
había contado con una evaluación ex ante y una evaluación de seguimiento. Eso era un punto favorable, era algo en positivo para adentrarnos en la evaluación. Sin embargo, de esta evaluación de seguimiento no se habían logrado generar los cambios necesarios y los mecanismos necesarios para modificar esos resultados que teníamos en esa evaluación intermedia. Por ello, nos planteamos que la evaluación del segundo plan era una oportunidad y era muy pertinente con la finalidad de continuar trabajando por y para la infancia. Un poquito de agua. Inicialmente nos planteamos una serie de... ¿Os importa que me siente Dios de la espalda? Después me siento ahí. Inicialmente nos planteamos una serie de preguntas para la evaluación, ¿no? En el equipo, antes de constituir la oficina técnica de evaluación que ahora os comentaré, nos preguntábamos, ¿los objetivos son evaluables? Esa era una de las primeras cuestiones que nos inquietaba para dar respuesta. ¿Existe coherencia entre los problemas o necesidades a resolver y las medidas del plan, las múltiples medidas del plan? Porque el segundo plan de infancia y adolescencia contaba con muchas medidas, ¿no? Abarcaba mucho. Muchas veces, y hay un refrán que nos lo dice, que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pues eso era una de las debilidades que veíamos en el diseño del segundo plan. También nos planteábamos como pregunta para la evaluación si el sistema que teníamos previsto para la recogida de información era suficiente para evaluar los resultados. Y, sobre todo, queríamos hacer una evaluación participativa. Nos parecía esencial contar con todos los agentes implicados en el plan para esa evaluación, incluidos los niños, las niñas y los adolescentes. Y teníamos también la duda de si podríamos acceder al personal técnico de la Administración local, a los niños, a las niñas y a los adolescentes. El personal de la Administración autonómica nos preocupaba menos porque considerábamos que lo teníamos más accesible, y con esas preguntas de partida pues nos pusimos en contacto con el Instituto Andaluz de la Administración Pública, con el área de evaluación de políticas públicas y bueno, se constituyó esa oficina técnica de evaluación. Os voy a explicar un poquito el proceso para que entendáis los pasos que se dieron previamente. En esa oficina técnica de evaluación, además del área de evaluación de políticas públicas que coordinó María Herrera, que está hoy aquí con nosotros, estaba el Servicio de Prevención de la Dirección General de Infancia y la Subdirección de Infancia, el coordinador del segundo Plan de Infancia y Adolescencia, el Observatorio de la Infancia de Andalucía y UNICEF Comités Andalucía. Nos pareció importante también contar con UNICEF porque previamente también con UNICEF habíamos trabajado el manual de los planes locales de infancia y adolescencia con el IAP. Teníamos una experiencia previa a nivel metodológico de trabajo conjunto. Y sobre todo porque también uno de los elementos que veremos ahora más innovadores de este plan ha sido la participación infantil y adolescente. Y UNICEF, pues todos sabéis que UNICEF lleva un programa, un proyecto que es Ciudades Amigas de la Infancia, y el fomento de la participación infantil es una prioridad. Bueno, pues con esa oficina técnica de evaluación y con ese tiempo, desde septiembre del 2020 hasta junio del 2021, ya iniciada la pandemia, a la vuelta de los meses de adaptación de la pandemia en el que la Administración Pública tuvimos que reorganizarnos, nos planteamos iniciar esa evaluación del segundo Plan de Infancia y Adolescencia. Pretendíamos, sobre todo, y todos los agentes implicados teníamos muy claro que tenía que ser una evaluación participativa. Y para eso se diseñaron una serie de técnicas para hacer ese análisis y se contaron con unas fuentes de información. Un análisis documental con toda la información que teníamos del segundo plan de infancia y adolescencia, incluida la evaluación ex ante y la evaluación intermedia. Encuestas online que se desarrollaron con el personal técnico de la Administración local, niños, niñas y adolescentes de los consejos locales de infancia y adolescencia u otros espacios similares de toda Andalucía, y se desarrollaron 4 grupos focales. Me da apuro daros la espalda. 4 grupos focales
constituidos por la Consejería de Igualdad de Política Social y Conciliación, la Defensoría de la Infancia y Adolescencia, la Universidad de Sevilla y el Foro de Profesionales para la Infancia, era uno de los grupos focales. Otro era otras consejerías de organismos de la Junta de Andalucía, las entidades del tercer sector y los servicios de prevención y los servicios de protección de menores de las 8 delegaciones territoriales. Ahí os muestro un poquito para que os hagáis una idea de la temporalización de las distintas tareas que se fueron desarrollando en esa recogida de información a través de los grupos focales, de las encuestas online, del análisis de los datos y bueno, todo esto fundamentado en un proceso de evaluación participada, como os he dicho antes, siguiendo la metodología de tener muy claro que teníamos que ir subiendo una escalera. Teníamos que conocer, teníamos que comprobar lo que había implicado todo el plan y la evaluación del mismo, teníamos que cooperar en la recogida de la información. Si veis las técnicas que se utilizaron, se hicieron desde la cooperación. Es muy importante compartir las conclusiones con las partes, se evalúa para dar a conocer lo que no funciona, lo que debe mejorar, los logros, las fortalezas, pero también las debilidades, y eso hay que compartirlo y difundirlo, y hay que comunicar esos resultados y establecer pues, las recomendaciones que se deben seguir para poder mejorar o para fortalecer lo que ya está funcionando. Bueno, ya centrándonos un poquito en algunas preguntas concretas que sirvan de referencia en la evaluación que se estableció, os voy a presentar algunos resultados, los más significativos que se concluyen de la evaluación del segundo plan. Nos vamos a ir basando en preguntas de evaluación. ¿En qué medida se han mejorado algunas de las necesidades y problemas detectadas en la infancia más vulnerable gracias al plan? La prioridad del segundo plan de infancia y adolescencia de Andalucía era la atención a la infancia vulnerable, especialmente en situación de pobreza o víctimas de violencia. El personal técnico de la Administración local y autonómica coincidían en que precisamente la infancia en situación de pobreza y exclusión o las víctimas de violencia eran los colectivos que mayor y mejor atención habían recibido durante estos años con las medidas que estaban recogidas en el segundo plan de infancia. Sin embargo, los niños y las niñas y los adolescentes participantes en esta evaluación no percibían que se hubiese dado una mejora en la atención a las víctimas de violencia. Y uno de los elementos que más se destaca es la pobreza infantil. Ya sabéis que el nivel de pobreza infantil que tenemos en Andalucía es vergonzoso. La pobreza infantil ha aumentado en los últimos años, la pandemia ha apoyado y ha ayudado a ese incremento de los indicadores que han empeorado y era algo que en la evaluación del plan quedaba recogido. Otra de las preguntas a las que queríamos darle respuesta y se consideró una pregunta para la evaluación era qué objetivos previstos se han conseguido con el segundo plan, previstos y diseñados en el segundo plan. La mejora de la atención a la infancia vulnerable o víctima de violencia eran uno de los elementos y de los objetivos previstos que se habían conseguido con el plan. El desarrollo de planes locales de infancia y adolescencia también era uno de los objetivos que se habían logrado, lo cual implica crear ese reconocimiento social de la infancia en cada uno de los municipios donde se aplican esos planes locales de infancia y adolescencia, que así de manera muy general os contaré que implican una participación en el análisis de la realidad de los municipios y en la toma de decisiones de la participación infantil y adolescente y la consideración de la infancia como valor social. Entonces, uno de los elementos que se destacan es el desarrollo de esos planes locales de infancia, que es el inicio de empezar un poco a cambiar el concepto y el valor social de la infancia, que es responsabilidad de todos. Después veremos la transversalidad, que es una asignatura pendiente que tenemos entre todos que reconstruir. Y también se había logrado la mejora de espacios urbanos adaptados a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no se había logrado
una perspectiva integral y transversal de las políticas de infancia y adolescencia en Andalucía. Después veremos dónde recaen esas políticas de infancia y adolescencia y cómo es necesario crear esa transversalidad. Los principales avances que se habían conseguido con este plan tenían que ver con el procedimiento SIMIA, que es el Sistema de Información del Maltrato Infantil en Andalucía, en el cual Andalucía es pionera y además ha conseguido no solamente poner en marcha un sistema que permita la detección y la actuación temprana en situaciones de maltrato infantil. También tenemos aquí un compañero de la consejería que lo conoce. Hemos interconectado ese sistema con los teléfonos del maltrato infantil, con lo cual cuando se recibe una llamada de manera inmediata se rellena una hoja de notificación que está dentro del procedimiento SIMIA y automáticamente con una valoración, con un protocolo que hay establecido, se informa y esa hoja llega, si es leve o moderada, a los servicios sociales y si es grave a los servicios de protección de menores. Con lo cual era uno de los grandes logros que se habían conseguido en esos años, del 2016 al 20, el implantar y el poner en marcha de manera coordinada un procedimiento de actuación ante situaciones del maltrato infantil. Reconocía como un objetivo previsto y que se había conseguido las ayudas y recursos destinados a la pobreza infantil, la mejora del conocimiento de la infancia vulnerable, de desigualdad de género, infancia con discapacidad y el desarrollo e implementación de los planes locales de infancia y adolescencia, como os he comentado antes. Los niños, niñas y adolescentes refieren que había mejorado el espacio urbano y la seguridad en esos espacios urbanos. Ante la pregunta de evaluación que se plantea a través de esas técnicas de análisis que os he comentado antes, ¿qué otros logros se han conseguido que no estuviesen previstos en el plan? Ahí recogemos la aprobación de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que se aprobó el año pasado, y que además los técnicos de la Administración Autonómica consideraban que esta ley había sido un logro importante porque además estaba alineada con las políticas de infancia que estaban recogidas en el segundo plan de infancia y adolescencia, aunque no se hubiesen conseguido todos los logros que estaban ahí recogidos y todos los objetivos no se hubiesen cubierto. ¿Qué medidas se han puesto en marcha gracias al plan a nivel regional y de los municipios que hasta ahora no se habían llevado a cabo? Como os comentaba, la principal innovación de este segundo plan de infancia y adolescencia es la participación infantil. Todos los colectivos implicados en esa evaluación participativa consideraban que la participación infantil, su carácter y su intensidad era el gran logro y la principal medida a la que había constituido el desarrollo de este plan de infancia. Con acciones innovadoras en la participación, como son la formación de los profesionales en participación infantil, la participación infantil en la elaboración de esos planes locales de infancia, donde los niños, niñas y adolescentes también participan, y las sesiones participativas en contacto con la administración local, la coordinación y el contacto administración autonómica y administración local. Cuando nos preguntamos si ha aumentado la presencia activa de los niños y niñas en las políticas públicas de infancia a nivel local y regional, la evaluación del plan nos confirma que ha habido un incremento en la participación infantil, en la creación de espacios participativos, en su sostenibilidad y en su carácter inclusivo. Hay un elevado desarrollo de los planes locales de infancia y adolescencia y de la participación de los niños, niñas y adolescentes en su elaboración. Hay una elevada creación y mantenimiento de los consejos locales de infancia y adolescencia en toda Andalucía. Estos consejos locales de infancia y adolescencia no tienen el mismo desarrollo en todos los territorios de Andalucía. En algunos territorios de Andalucía ya están incluidos en estos consejos locales pues, los niños que están en el sistema de protección, como los niños que están en acogimiento residencial, en acogimiento familiar, con lo cual la inclusión es mucho más amplia en esa participación inclusiva. Y bueno, esos espacios de participación valoraban los niños y las niñas que eran mucho mejor en los municipios de mayor tamaño. Aún así, la toma en consideración desde la participación infantil todavía es insuficiente. El valor de la participación infantil va más allá de que los niños puedan crear espacios para reflexionar, para analizar, para tomar decisiones. Es un contexto también que genera
pues un pensamiento crítico, un pensamiento participativo, colaborativo y de protección. Es decir, los niños van desarrollando dentro de su estilo de vida pues, un concepto que es la autoprotección y la protección y el valor social que tiene la infancia y que tiene que ser tenido en cuenta. De ahí lo importante es que avancemos en la toma en consideración de todos los aspectos que se trabajan en esos consejos locales de infancia y adolescencia, que aún nos dice la evaluación del segundo plan que es insuficiente. ¿Qué agentes han impulsado el plan a nivel regional y cuáles son los roles que se han ido definiendo? También nos pareció una importante cuestión a evaluar. Indudablemente, los impulsores del plan han sido la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la Consejería con competencia en Políticas Sociales e Infancia. Desde la Dirección General de Infancia se ha coordinado y se ha ejecutado desde las delegaciones territoriales, fundamentalmente desde los servicios de prevención y las entidades sociales. Esto implica que tenemos una visión muy sectorial de las políticas de infancia y adolescencia que deben ser transversales, absolutamente transversales. Y que además implica que al no tener esa perspectiva y esa referencia clara, las dificultades para la coordinación estén presentes. Es uno de los aspectos de los resultados de la evaluación, las dificultades para la coordinación e implicación de otras áreas de la Administración autonómica. La coordinación con otras consejerías, con otros centros directivos y con la posibilidad de hacer una política de infancia y adolescencia transversal. En concreto, en el ámbito de la administración local, nos encontramos con la misma dificultad. Los agentes que más se han implicado en la administración local, en las áreas municipales, son los servicios sociales. Igualmente, hay un déficit de transversalidad en la administración local en otras áreas. Y sí se valora por parte de los agentes implicados en la evaluación y por parte de los niños, niñas y adolescentes el esfuerzo y el trabajo desarrollado por los profesionales y los técnicos de la administración local. Los principales obstáculos. Queríamos conocer los principales obstáculos encontrados para la ejecución de las medidas que estaban recogidos en el segundo plan de infancia y adolescencia. Los principales obstáculos que se derivan de la evaluación son la escasez de recursos, especialmente los recursos humanos, y la falta de sostenibilidad presupuestaria. Los planes tienen que venir acompañados de un presupuesto, indudablemente. Aquí varitas mágicas no tenemos y los cambios necesitan una sostenibilidad presupuestaria, necesitan una transversalidad, un enfoque transversal. Las políticas de infancia y adolescencia son absolutamente transversales, no dependen solamente de la Consejería de Políticas Sociales. Existe un gran peso de salud y de educación, como veremos ahora en los aspectos de salud que también quedan recogidos en la evaluación de este plan y que además en el diagnóstico participativo del tercer plan también tienen un peso importante, salud y educación. Otro de los obstáculos importantes era la escasa visibilidad, difusión y divulgación que tienen las políticas públicas de infancia, que eso es algo que nos ha hecho mucho reflexionar y que además nos ha llevado a presentar esta evaluación de la manera más transparente posible, como después os mostraré, para que podáis consultar absolutamente todos los documentos que se han ido generando a través de esta evaluación del segundo plan de infancia y adolescencia. La falta de coordinación de los agentes implicados, la sobrecarga de trabajo de los y de las profesionales del sistema de atención a la infancia que estaban implicados en el desarrollo de las medidas de este plan y la falta de sistemas de medición y seguimiento de las políticas de infancia. Eso es algo muy importante que ya hemos incluido en la Ley de Infancia y Adolescencia que digo que se aprobó el año pasado. Está recogido en el texto normativo que se dispongan de un sistema de indicadores para poder tener un sistema de medición y seguimiento de las políticas de infancia. Tenemos que evaluar las políticas de infancia, tenemos que mejorar lo que no funciona, tenemos que proyectar y tenemos que avanzar desde una metodología que sea fiable y desde la eficacia y eficiencia, no desde lo que nos parece. Tenemos que ser muy rigurosos. Y las acciones que no se han podido llevar a cabo, ¿y por qué? Se ha avanzado poco en
en la territorialización de las políticas de infancia, es decir, tenemos un desarrollo desigual de las medidas del segundo plan en los distintos territorios de Andalucía, por ejemplo, en la participación infantil. Hay provincias en las que estamos en un nivel de participación infantil mucho más avanzado y en otras, sin embargo, están comenzando con los acuerdos institucionales en el ámbito autonómico y de la administración local para poner en marcha todas esas medidas de consejos locales de infancia, planes locales de infancia. La desigualdad en el territorio en Andalucía sigue existiendo. Nos interesaba también conocer si el plan había afectado de manera diferente a los niños y las niñas. En la evaluación se constata que el plan ha sido inclusivo e igualitario y de ahí se recoge de los agentes implicados en esa evaluación. Sin embargo, de la evaluación surge también que no hay indicadores y un sistema de seguimiento respecto a la igualdad de género. Es decir, el plan carecía de indicadores para poder medir eso de una manera mucho más cuantitativa, ¿vale? Aunque esto surja en los grupos focales. De igual manera, en los resultados, ¿en qué medida se han obtenido los resultados esperados con los medios y los recursos disponibles? En la evaluación del plan encontramos la insuficiencia de recursos humanos, la dotación de recursos es insuficiente y la carencia de estos recursos, sobre todo, tienen que ver, antes he hablado de la necesidad de una sostenibilidad presupuestaria, pero aquí nos centramos mucho más en los recursos y en los medios humanos para desarrollar las medidas que estaban contempladas en el plan. Nuevamente vuelve a surgir en la evaluación la insuficiencia de los recursos humanos y surge como puesta en valor el esfuerzo y el compromiso y el desempeño de los profesionales implicados en las políticas de infancia. Somos pocos, pero de calidad, es decir, hay pocos recursos en cuanto a recursos humanos en las administraciones públicas, en las entidades y demás, pero la implicación de los profesionales es un valor a tener en cuenta y surge de la evaluación de este plan. Tras esas preguntas y tras ese análisis que nos llevó varios meses, habéis visto la temporalización que abarca varios meses, se fueron obteniendo una serie de productos de ese análisis cuantitativo, cualitativo, de las encuestas online, de los grupos focales, y todo eso dio lugar a esos productos, a un análisis de resultados del cuestionario dirigido al personal técnico municipal de infancia, a un informe del cuestionario de los niños, niñas y adolescentes, el informe de los grupos focales que os he comentado antes y el informe final de la evaluación del plan. Toda esta información la podéis encontrar en la página web del Observatorio de la Infancia de Andalucía. Si os metéis en la página, a la izquierda vais a ver una serie de iconos desplegados. El primero de los iconos es el tercer plan de infancia y adolescencia, en lo que ya hemos avanzado, y encontraréis un poquito más abajo el segundo plan de infancia y adolescencia desde el inicio hasta el compartir todos estos documentos desde la transparencia. Es un proceso muy interesante, sobre todo a mí me resulta muy interesante y lo hemos hecho también en el diagnóstico participativo del tercer plan de infancia y adolescencia, que hemos contado con más de 880 niños y niñas que han participado en esa evaluación de diagnóstica del tercer plan. Es muy interesante escuchar y tener en cuenta lo que dicen los niños, niñas y adolescentes, que son los principales protagonistas e implicados en los planes de infancia y adolescencia. Así es que os invito a que consultéis con más tiempo toda la información que está ahí. Como hemos visto anteriormente, es fundamental para avanzar en políticas de infancia y adolescencia compartir, difundir, dar a conocer, porque es una forma también de que nos hagamos corresponsables con el valor social de la infancia y adolescencia. Por eso, esta evaluación fue compartida de manera previa pues, con todos los participantes de esta evaluación, de este proceso participado de evaluación. Después también desarrollamos unas jornadas de presentación de los resultados. Está en el portal de la transparencia de la Junta de Andalucía, como os decía antes, la web del observatorio, que en ese icono que encontráis ahí, segundo plan de infancia y adolescencia de Andalucía, podéis encontrar toda la información sobre el plan de este segundo plan y su desarrollo. Y nos parecía fundamental, y así lo hemos hecho también con la Ley de Infancia y Adolescencia, que también encontraré en la web del Observatorio de la Infancia, hacer una versión del informe de evaluación amigable, que le llamamos, es decir,
adaptada a la infancia y la adolescencia. Es decir, este es su plan, la evaluación de resultados tiene que estar a su disposición y también encontraréis esa versión adaptada a lectura para niños, niñas y adolescentes, ¿vale? La Ley de Infancia y Adolescencia que aprobamos el año pasado en el Parlamento, hace pocas semanas hemos compartido también una versión de la ley en lectura fácil, porque esa ley es de los niños y de las niñas y adolescentes de Andalucía y tiene que estar a su disposición. Esa ley que hemos construido en esa lectura fácil ha sido validada también desde la participación infantil por los consejos locales de infancia y adolescencia de Andalucía. No podemos perder, los principios los tenemos que tener claros y los tenemos que conectar. Y también puede ser interesante que podáis ver ese proceso de participación infantil y lo que han aportado a ese texto de la ley. ¿Qué se esperaba y qué se ha conseguido? Pues mira, yo sinceramente, Mar, lo que esperaba era un informe de resultados para seguir avanzando. Para seguir avanzando y para meternos en el tercer plan de infancia y adolescencia, en el que estamos muy ilusionados y nos vamos a quedar a las puertas de poderlo sacar antes de que acabe la legislatura, pero esperábamos ese informe de resultados. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado el haber identificado logros, innovación, que no esperábamos esa parte innovadora de la participación infantil con la potencia y la fuerza que tiene Andalucía, que es la comunidad autónoma con más ciudades amigas de la infancia y con más consejos locales de infancia y adolescencia. Sobre todo también es una gran oportunidad encontrarnos con las necesidades y con lo que no funcionaba para mejorarlo. Hay que ser muy autocrítico y la evaluación nos permite identificar lo que no funciona para poder avanzar. Más de lo mismo mantiene el problema, es decir, tenemos que coger otros caminos para llegar a donde queremos llegar si por este camino no podemos ir o no está funcionando. Nos ha servido también para visualizar la implicación y el buen hacer de los profesionales que trabajan en infancia y adolescencia. Somos pocos, pero de calidad, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos que reforzar los recursos humanos, porque indudablemente los objetivos y los logros del segundo plan de infancia y adolescencia ya nos están diciendo que sin recursos humanos no podemos desarrollar esas medidas que están ahí recogidas o que recojamos en el tercer plan. No es posible avanzar si no tenemos recursos humanos para poder desarrollar esas medidas. Nos ha servido también para reflexionar sobre esos resultados y planificar metodológicamente el próximo plan evaluable y que responda a los retos que están identificados, ¿no? Al tercer plan de infancia y adolescencia, que todavía no tenemos lema, tenemos ahí el diagnóstico, que os invito a que veáis todo el proceso que se ha hecho una técnica también del taller del árbol, el árbol del problema, que es súper interesante y te da una visión muy clara de cuál es la génesis, las causas que desarrollan los problemas y los mantiene, y todo ese proceso está. Nos queda pendiente concluir la DAFO, que ya creo que ha llegado a todos los compañeros del comité técnico, para que la completen y podamos seguir avanzando y concluir ese diagnóstico participativo con la colaboración de profesionales de toda Andalucía, entidades sociales, administración local, administración autonómica, más de 880 niños y niñas y adolescentes, familias de toda Andalucía, porque entendemos que un plan de infancia y adolescencia tiene que contar con los protagonistas, ¿no? Y ellos son los protagonistas de la acción, de los cambios y de los objetivos, ¿no?, que hay que definir en ese plan. Bueno, pues a modo de conclusiones y recomendaciones, la evaluación del segundo plan nos está indicando que hay una serie de logros que se han conseguido y que además tenemos una oportunidad de mejorar en lo que no está funcionando, o incluso en lo que está funcionando, intentar mantenerlo y poder avanzar, ¿no? Uno de los logros que nos dice la evaluación del plan es la atención a la infancia y a las víctimas de violencia en el ámbito familiar. El sistema de información al maltrato infantil de Andalucía que os comentaba antes. Tenemos que mejorar la percepción de los niños, niñas y adolescentes sobre esta atención, porque indudablemente algo está pasando para que los niños y niñas no perciban lo que los adultos, los profesionales, estamos intentando que funcione en el sistema para protegerlos de la violencia.
Tenemos también la oportunidad de la LOPID, la Ley Orgánica Integral contra la Violencia hacia la Infancia y Adolescencia, que nos está dando también unas claves, que tiene una hoja de ruta a nivel estatal y que todas las comunidades estamos implicadas en ese desarrollo, y va a acompañar a este tercer plan también. Uno de los logros importantes es el fomento de la participación infantil a través de los planes locales de infancia y adolescencia y de los consejos locales de infancia y adolescencia. Y tenemos que avanzar en visualizar y difundir los beneficios de la participación infantil. Nos lo tenemos que creer y tenemos que tomar en consideración esas propuestas de los niños, niñas y adolescentes. Acabo y la atención a la infancia vulnerable. Tenemos el gran reto de atajar la pobreza y la exclusión. De la evaluación se deriva también los obstáculos que hemos visto antes, la carencia de un enfoque transversal, la territorialización incompleta de las políticas de infancia, un desarrollo desigual en los distintos territorios, incluso en los distintos municipios en función del tamaño. Funciona mucho mejor la participación infantil en los municipios grandes que en los municipios pequeños. Eso es algo que nos deja un poquito descolocados, dicho sea de paso, no era algo que se esperase. La carencia en la atención de la salud infantil, y de ahí se derivan una serie de recomendaciones de esa evaluación. Es necesario un sistema de seguimiento y evaluación. Los objetivos estratégicos tienen que ser evaluables, no podemos poner objetivos en un plan que después no podamos evaluar y que nos parezca que esto está funcionando pero que no sea evaluable. Debemos contar con un sistema de indicadores y con una evaluación ex ante, que ya está contemplada también en el tercer plan y que se desarrolló también en el segundo. Mantener y potenciar el procedimiento SIMIA, la implicación de los profesionales, el programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual en Andalucía, que también ha sido evaluado como un gran avance y un importante elemento a potenciar para el abordaje de la violencia contra la infancia y adolescencia. Y hay que mejorar, y eso lo tenemos que tener muy claro para contemplarlo en el tercer plan, el avance igualitario en todos los territorios de las políticas de infancia, el enfoque transversal, la coordinación entre las distintas áreas, tanto en la administración autonómica como en la administración local, el incremento de los medios humanos, el atajar la pobreza infantil y la atención a la salud en la infancia. Nos metimos en el tercer plan de infancia y adolescencia, apoyados por el Instituto Andaluz de las Administraciones Públicas, evaluación de políticas sociales, y se diseñó, digamos, ese proceso de planificación del tercer plan. En ese proceso de planificación nos encontramos ahora mismo, como os he dicho antes, os he puesto ahí el icono por si queréis consultar todos los documentos que se han generado de esa recogida y análisis diagnóstico, ¿vale? Nos encontramos en esa casi finalización del diagnóstico, con esa DAFO que pronto tendremos también por parte de esa oficina técnica. Y bueno, después de eso habrá que priorizar objetivos y líneas estratégicas, habrá que definir los programas y medidas y la evaluación. Tendremos un primer borrador del plan, una evaluación ex ante y una versión final del plan. Todo esto con un modelo de gobernanza que nos permite que haya una participación de todos los agentes implicados. De un comité director, donde estarían todos los directores transversalmente que tienen que ver con políticas de infancia y adolescencia de Andalucía. No podemos olvidar a la ciudadanía, como ya hemos hecho en ese diagnóstico participativo, las familias y los niños, niñas y adolescentes, y apoyados sobre todo por la evaluación de políticas públicas desde el IAP. El cronograma del plan, esperábamos tener ya el informe final en junio, pero la convocatoria de elecciones pues, ha hecho que a lo mejor tengamos que esperar un poquito más para pasar al comité director la toma de medidas y para que haya un compromiso político, no solo técnico, sino también político, que se acompañe con un presupuesto necesario para poder desarrollar las medidas que se recojan en el tercer plan de infancia y adolescencia de Andalucía. Y bueno, y esperemos, a mí me gusta mucho esta imagen de Mafalda, ¿no? Esperemos que todo esto, tanto la evaluación del segundo plan de infancia y adolescencia y el tercer plan en el que nos encontramos ya trabajando a tope, pues no pase como dice Mafalda, ¿no? Muchas gracias.